Antes de continuar viendo este video, debo hacerte una advertencia seria. Lo que estás a punto de descubrir puede alterar profundamente tu visión sobre la vida de Jesús y sobre el verdadero origen de su sabiduría. Esta no es una historia cómoda ni aprobada por los canales oficiales de la fe. Las conexiones entre Jesús y los sabios de Babilonia han sido sistemáticamente ocultadas por siglos, enterradas bajo capas de dogma, censura y silencio eclesiástico. Si te interesa saber por qué el Vaticano nunca quiso que conocieras los secretos de los templos caldeos, qué conocimientos espirituales antiguos podrían haber moldeado el mensaje de Cristo y por qué la historia fue reescrita para ocultarlo, este video es para ti. Suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y comparte este contenido antes de que desaparezca, porque aquí revelamos lo que muchos temen contar. ¿Estás listo para cuestionar la historia oficial? La imagen que la mayoría tiene de Jesús es la de un joven humilde que creció como carpintero en Galilea sin acceso a los grandes centros de sabiduría del mundo antiguo. Sin embargo, hay un vacío inquietante en los relatos bíblicos, un lapso de casi 2 décadas, los llamados años perdidos de Jesús, en los que no se sabe absolutamente nada sobre su vida. ¿Dónde estuvo? ¿Qué aprendió? ¿Quiénes fueron sus verdaderos maestros? Algunos manuscritos antiguos y testimonios esotéricos apuntan a una posibilidad que los teólogos tradicionales han evitado por siglos, que Jesús haya viajado hasta Babilonia, una de las civilizaciones más sabias de la antigüedad, y haya sido iniciado en secretos que ni siquiera hoy logramos comprender por completo. Porque antes de convertirse en el Mesías, Jesús podría haber sido discípulo de los últimos sabios caldeos, guardianes de un conocimiento ancestral que desafiaba al tiempo, al poder y a la religión organizada. Los templos de Babilonia no eran simples centros de adoración, sino verdaderas universidades del espíritu. Allí se enseñaban astronomía, alquimia, medicina vibracional, geometría sagrada y técnicas de conexión con lo divino que hoy consideraríamos místicas o incluso ocultas. Los sabios babilónicos, conocidos como magos del este en muchos textos antiguos, eran reverenciados incluso por los faraones egipcios. Y si Jesús, en su juventud, hubiera sido llevado en secreto a esos lugares para ser iniciado en el arte de leer los astros, interpretar símbolos sagrados y acceder al plano celestial a través de prácticas que fueron posteriormente condenadas por la Iglesia, no sería la primera vez que una institución borra los rastros de algo que no puede controlar. Pero esta teoría no está basada en suposiciones vacías. Existen pistas, símbolos y manuscritos que apuntan claramente en esa dirección y están más cerca de lo que imaginas. Este video presentará 5 evidencias impactantes que sugieren que Jesús pudo haber aprendido secretos espirituales directamente de los sabios babilónicos. A lo largo de este recorrido revelaremos antiguos códices ignorados por la Iglesia, inscripciones en templos mesopotámicos que mencionan a un hombre divino del oeste, paralelismos entre las enseñanzas de Jesús y los principios caldeos y símbolos presentes en los evangelios que remiten directamente a rituales practicados en Babilonia siglos antes de su nacimiento. Si crees que ya lo sabes todo sobre la vida de Cristo, te advierto, aún no has visto nada. Lo que estás a punto de descubrir puede reescribir la historia espiritual de la humanidad. Y tal vez por eso han querido mantenerlo en silencio durante más de 2000 años. La imagen de Jesucristo presentada oficialmente por el cristianismo es la de un hombre sencillo y humilde, cuyas raíces estaban profundamente ligadas a la tradición judía y a la vida cotidiana en Galilea. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo describen
como alguien que creció en Nazaret, un pueblo modesto, donde aprendió el oficio de carpintero de José, su padre adoptivo. Según esta narración, Jesús adquirió toda su sabiduría directamente de las escrituras hebreas y de la inspiración divina. Según esta versión oficial, nunca hubo mención directa de viajes a regiones lejanas, como Babilonia, ni de aprendizaje en culturas extranjeras. La Iglesia sostiene, hasta el día de hoy, que las enseñanzas y los milagros de Cristo derivaron exclusivamente de su conexión espiritual única con Dios Padre, sin interferencias externas ni influencias de tradiciones consideradas paganas. Sin embargo, incluso los evangelios oficiales tienen un período misterioso y silencioso, los llamados años perdidos de Jesús, entre sus 12 y aproximadamente 30 años de edad. Es durante este período cuando se concentran las mayores controversias históricas y espirituales sobre su vida. La narrativa tradicional no ofrece ninguna explicación sobre estos casi 20 años de ausencia, aceptando simplemente que vivió una vida ordinaria y silenciosa, dedicada exclusivamente al trabajo manual y a la oración. Pero ¿por qué un hombre que surgiría tan repentinamente a los 30 años, con enseñanzas tan profundas e innovadoras, no dejaría registros o testimonios claros sobre su formación durante esos años decisivos? Esta omisión histórica plantea preguntas inevitables, y es precisamente en esta laguna donde surgen especulaciones sobre posibles viajes y aprendizajes en otras culturas como Babilonia, aunque tales teorías son rechazadas por la Iglesia. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha adoptado una postura rígida y a menudo hostil hacia cualquier intento de vincular a Jesús con tradiciones paganas o extranjeras. Desde el comienzo de la era cristiana, los líderes de la Iglesia condenaron prácticas consideradas ocultas o mágicas, como la astrología, la alquimia o el hermetismo, disciplinas muy desarrolladas entre los sabios de la antigua Babilonia. Para las autoridades cristianas, admitir que Cristo pudo haber adquirido conocimiento espiritual en estas tradiciones sería equipararlo a prácticas consideradas heréticas o demoníacas. Los documentos históricos de la Iglesia primitiva muestran una intensa campaña para desacreditar cualquier registro o texto que sugiriera un vínculo entre Jesús y este antiguo conocimiento. Como resultado, muchos escritos fueron destruidos, clasificados como heréticos o deliberadamente ignorados, lo que garantizó que la narrativa oficial permaneciera indiscutible y homogénea. Desde el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., la Iglesia Católica ha establecido un control estricto sobre el canon bíblico y los relatos oficiales de la vida de Jesús. Los evangelios que sugerían cualquier influencia externa o educación pagana fueron deliberadamente excluidos o destruidos. La versión oficial se convirtió entonces en un dogma intocable, repetido de generación en generación sin cuestionamiento. Este enfoque, según muchos investigadores independientes, refleja no solo una preocupación espiritual, sino también política y social. Mantener a Jesús aislado de las influencias externas ayudó a consolidar la singularidad y exclusividad del cristianismo frente a las tradiciones rivales de la época. Al mismo tiempo, la supresión de la información sobre la formación espiritual del Mesías, especialmente aquella que pudiera asociarlo con culturas paganas y orientales avanzadas como Babilonia, se volvió esencial para preservar el control absoluto de la Iglesia sobre el mensaje cristiano y, en 1900, consecuencia sobre la fe y la creencia de sus seguidores. Fuera de los textos oficiales reconocidos por la Iglesia, existe una vasta colección de manuscritos antiguos que ofrecen un retrato mucho más complejo y fascinante de la juventud de Jesús.
Entre estos documentos se encuentra el llamado Evangelio de la Infancia Árabe, un texto apócrifo que menciona explícitamente la visita de magos de Oriente al joven Jesús, no solo como adoradores, sino como maestros espirituales. Estos magos son identificados por los investigadores modernos como sacerdotes y astrónomos de tradición caldea, originarios de las tierras que una vez comprendieron el imperio babilónico. El texto sugiere claramente que estos sabios no solo reconocieron la naturaleza divina del niño Jesús, sino que también lo instruyeron en ciencias antiguas, astrología y técnicas espirituales avanzadas. Tales conocimientos, preservados en las tradiciones babilónicas, habrían sido prohibidos y destruidos posteriormente por la Iglesia, temiendo la contaminación del mensaje original del Evangelio con prácticas consideradas paganas y peligrosas. Uno de los documentos más reveladores es el famoso Evangelio de Tomás, descubierto en Nag Hammadi en 1945, Egipto. Este evangelio gnóstico presenta a un Jesús profundamente conectado con las enseñanzas esotéricas y filosóficas, muchas de las cuales encuentran sorprendentes paralelos en las tradiciones babilónicas. Frases atribuidas a Jesús en este texto, como «cuando hagas de los dos uno, y lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior», reflejan claramente las enseñanzas de la antigua alquimia y del hermetismo babilónico sobre la unión de los opuestos y la búsqueda de la trascendencia espiritual a través del autoconocimiento. La similitud de estas enseñanzas con los textos caldeos y herméticos no parece ser una mera coincidencia, lo que sugiere que Jesús pudo haber estado expuesto directa o indirectamente a este antiguo conocimiento. El Evangelio de Tomás fue rápidamente rechazado por la Iglesia y etiquetado como herético, precisamente porque traía estos mensajes ocultos que desafiaban directamente el dogma establecido. Otro texto intrigante es el llamado Evangelio de los Nazarenos, mencionado por varios padres de la Iglesia en los primeros siglos del cristianismo. Aunque hoy solo existen fragmentos, sabemos que este evangelio contenía descripciones detalladas de conocimientos astrológicos y simbólicos directamente asociados con las enseñanzas de Jesús. Documentos históricos indican que los primeros cristianos de Nazaret practicaban una forma avanzada de astrología espiritual, claramente influenciada por las tradiciones caldeas. Según este evangelio, Jesús habría enseñado a sus discípulos a interpretar los cielos y las estrellas no solo como fenómenos naturales, sino como portales espirituales para comprender los ciclos del alma y la conexión directa con Dios. Estas prácticas, obviamente derivadas de la astrología caldea, muy desarrollada en Babilonia, eran completamente incompatibles con la narrativa oficial establecida por la Iglesia, lo que llevó a la destrucción casi completa de estos manuscritos. Aún más sorprendentes son los recientes descubrimientos arqueológicos realizados en antiguos templos mesopotámicos, especialmente en excavaciones realizadas en el actual Irak. Las tablillas de arcilla descifradas por los expertos mencionan la visita de un maestro del oeste, descrito como joven, sabio y capaz de realizar curas extraordinarias y enseñar principios espirituales revolucionarios. Aunque el nombre de Jesús no se menciona explícitamente, la descripción es desconcertantemente cercana a la figura del Mesías retratado en los evangelios cristianos. Una de estas tablas, actualmente bajo custodia de la Universidad de Londres, data aproximadamente del año 10 después de Cristo, coincidiendo precisamente con el período de los años perdidos de Jesús. Los arqueólogos e historiadores involucrados en esta
investigación sugieren cuidadosamente que estos textos podrían describir una figura histórica real que viajó desde la región de Palestina a Babilonia, buscando u ofreciendo sabiduría espiritual. Sin embargo, la existencia de estos artefactos sigue siendo poco publicitada, posiblemente debido a las implicaciones revolucionarias que tendrían para la narrativa cristiana tradicional. La posibilidad de que Jesús estudiara con eruditos caldeos en Babilonia no es solo una hipótesis aislada. Varios historiadores alternativos sugieren que hubo una conspiración organizada por la Iglesia primitiva para suprimir estos hechos. El argumento es simple, pero inquietante. Reconocer que el propio Cristo pudo haber sido educado en tradiciones paganas pondría en peligro el monopolio de la verdad espiritual defendido por el cristianismo institucionalizado. Varios manuscritos, muchos de los cuales fueron destruidos sistemáticamente o escondidos en bibliotecas secretas, aparentemente prueban estos vínculos. Entre ellos, destacan documentos descubiertos en monasterios de Oriente Medio, que contienen descripciones detalladas de los viajes que habría realizado un joven maestro de Judea a la antigua Babilonia. Estos documentos, según los expertos, fueron etiquetados como heréticos y rápidamente confiscados por las autoridades eclesiásticas, en un claro esfuerzo por proteger la integridad de la narrativa oficial y el dominio religioso de la Iglesia. Entre los conocimientos más censurados por la Iglesia a lo largo de los siglos se encuentran precisamente aquellos que la antigua Babilonia dominaba con excelencia: la astrología espiritual y la alquimia. Los registros arqueológicos muestran claramente que Babilonia era un centro avanzado de estas ciencias, con templos dedicados específicamente a la interpretación de las estrellas y a rituales alquímicos simbólicos. Los teóricos alternativos argumentan que Jesús estudió este conocimiento en profundidad, incorporándolo a sus parábolas y enseñanzas de una manera velada y simbólica. Por ejemplo, los milagros atribuidos a Jesús, como la transformación del agua en vino o la multiplicación de los panes, presentan claras alusiones simbólicas a la transmutación alquímica y a los principios herméticos caldeos. La famosa estrella de Belén, a menudo interpretada como una señal divina, podría en realidad haber sido un fenómeno astrológico calculado por los sacerdotes caldeos. Sin embargo, admitir tales conexiones representaría un golpe fatal a la idea de que las enseñanzas de Jesús eran exclusivamente divinas y desconectadas de cualquier tradición humana anterior. Una de las pruebas más convincentes de que hubo una campaña deliberada para eliminar cualquier referencia al conocimiento babilónico es la destrucción masiva de bibliotecas y centros de conocimiento en el mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría, por ejemplo, albergaba miles de documentos de Babilonia, incluidos tratados sobre astrología, medicina espiritual y alquimia, que supuestamente mencionaban a un sabio judío que había estudiado en sus templos. La destrucción de estas bibliotecas, a menudo atribuida a fanáticos religiosos en los primeros siglos de la era cristiana, podría haber sido motivada no simplemente por el fanatismo, sino por una estrategia consciente para borrar evidencia incómoda. Los historiadores alternativos afirman categóricamente que la Iglesia primitiva era plenamente consciente de estas conexiones y actuó deliberadamente para proteger su narrativa oficial, eliminando metódicamente cualquier registro que pudiera sugerir el trasfondo espiritual pagano del propio Cristo. Incluso durante la Edad Media, continuó la persecución implacable contra cualquier individuo o grupo que intentara sugerir conexiones entre Jesús y conocimientos considerados ocultos o prohibidos, especialmente aquellos vinculados a la astrología y la alquimia. Documentos de la Inquisición, recuperados y analizados por investigadores contemporáneos, revelan que cientos de personas fueron perseguidas
torturadas o ejecutadas simplemente por mencionar estas conexiones prohibidas. Los libros alquímicos, los manuscritos astrológicos y los tratados esotéricos fueron quemados sistemáticamente y sus autores silenciados para siempre. Esta censura extrema no fue solo un gesto religioso, sino una operación cuidadosamente orquestada para garantizar que la narrativa sobre Jesús permaneciera intacta y libre de cualquier influencia externa. La conclusión inevitable es que el antiguo conocimiento de Babilonia, que podría haber enriquecido y ampliado la comprensión espiritual de la humanidad, fue deliberadamente destruido u ocultado en aras de la dominación religiosa y el control absoluto sobre la fe cristiana. Si observamos de cerca las tradiciones espirituales de Babilonia, encontraremos paralelismos sorprendentes con muchas de las enseñanzas centrales de Jesús. Los caldeos enseñaron la importancia del perdón, la compasión universal y la trascendencia del ego, principios que resuenan claramente en las palabras de Cristo. Tablillas antiguas encontradas en excavaciones cerca de las ruinas de Babilonia contienen enseñanzas sobre la humildad y la necesidad del desapego material para alcanzar la realización espiritual, temas recurrentes en el Sermón del Monte y en las parábolas cristianas. Otro punto fascinante es el concepto de resurrección y vida eterna, profundamente arraigado en la mitología babilónica, especialmente en la figura del dios Tamuz, que moría y resucitaba anualmente, simbolizando la victoria de la vida sobre la muerte. Sería una coincidencia que Jesús adoptara, consciente o inconscientemente, una narrativa tan cercana a estas antiguas tradiciones, o en realidad adquirió tales enseñanzas directamente de fuentes caldeas. Otra conexión sorprendente es la de la astrología caldea con los acontecimientos centrales de la vida de Cristo. La llamada Estrella de Belén a menudo se considera una manifestación milagrosa, pero los documentos históricos y los cálculos astronómicos muestran claramente que los sacerdotes babilónicos eran maestros de la predicción astrológica y podrían haber predicho fácilmente los fenómenos celestiales. Babilonia era famosa por su profunda comprensión de los movimientos planetarios y estelares, que asociaba directamente con la llegada de reyes y maestros espirituales. Los textos antiguos mencionan eventos similares a la estrella de Belén, vistos como anuncios celestiales del nacimiento de grandes líderes espirituales. Además, algunos investigadores contemporáneos sugieren que las parábolas y profecías atribuidas a Jesús pueden contener elementos astrológicos codificados, una técnica utilizada a menudo por los sacerdotes babilónicos para transmitir enseñanzas esotéricas de forma segura, protegiéndolos de la persecución o la incomprensión por parte del público en general. No menos significativo es el hecho de que muchos rituales cristianos posteriores, que surgieron directamente de las enseñanzas atribuidas a Jesús, guardan sorprendentes similitudes con los ritos practicados por los caldeos en los templos babilónicos. El bautismo, por ejemplo, como rito de purificación espiritual a través del agua, fue ampliamente practicado por los sacerdotes babilónicos mucho antes de Juan el Bautista. Investigadores independientes han identificado relieves en templos mesopotámicos que muestran a sacerdotes realizando rituales casi idénticos al bautismo cristiano. Además, el simbolismo del pan y del vino, tan central en la Eucaristía cristiana, tiene fuertes paralelos en los antiguos ritos babilónicos, especialmente en los cultos dedicados a las deidades solares y al renacimiento espiritual. El descubrimiento de estos vínculos arroja una luz intrigante sobre los orígenes reales de los sacramentos cristianos y sugiere que Jesús, o aquellos que documentaron sus enseñanzas, pueden haber integrado elementos profundamente simbólicos de las prácticas
espirituales caldeas, enriqueciendo así su mensaje y haciéndolo accesible a un público universal. La gran revelación que surge de esta investigación es clara e innegable. Las conexiones entre las enseñanzas de Jesús y la antigua sabiduría de Babilonia no son meras coincidencias o imaginaciones modernas. Al contrario, apuntan a una verdad más profunda y universal, cuidadosamente oculta a lo largo de los siglos. Entender a Jesús desde la perspectiva de la antigua Babilonia no disminuye su importancia ni su divinidad. Al contrario, lo expande, revelando que su mensaje trasciende fronteras culturales e históricas, unificando diversas tradiciones espirituales en un mensaje cohesivo y universal de iluminación espiritual y transformación personal. Lo que una vez parecía una amenaza a la ortodoxia religiosa, ahora puede verse como una invitación a reconectarnos con una espiritualidad verdaderamente integradora y humana. Al abrir nuestra mente a la posibilidad de que Jesús fue influenciado directamente por una de las culturas más sabias y espiritualmente avanzadas de la antigüedad, estamos invitados a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo. El Mesías, que hemos aprendido a conocer desde la infancia, es quizá mucho más que una figura exclusivamente vinculada a una región específica o a una tradición religiosa limitada. Al reconocer estas conexiones antiguas, Jesús emerge no solo como el salvador de un pueblo o una religión, sino como un maestro universal, cuyas palabras y acciones resuenan con las verdades eternas que la humanidad siempre ha buscado, independientemente de los límites artificiales impuestos por las instituciones religiosas y políticas a lo largo de la historia. Si estas conexiones son tan obvias y poderosas, ¿por qué entonces la Iglesia ha luchado tanto para ocultarlas? La respuesta está en el miedo a perder el control sobre la narrativa espiritual que ha dominado durante siglos. Admitir que Jesús tuvo contacto con tradiciones consideradas paganas significaría reconocer que ninguna tradición religiosa tiene el monopolio exclusivo de la verdad espiritual. Además, amenazaría directamente el poder institucionalizado de los grupos que durante mucho tiempo han mantenido sus comunidades espirituales bajo un control rígido y absoluto. En resumen, el silencio impuesto por la Iglesia revela más sobre el miedo institucionalizado a la diversidad espiritual que sobre cualquier herejía o blasfemia genuina. Vivimos en una época única en la que el acceso a la información está permitiendo que verdades durante mucho tiempo ocultas finalmente salgan a la superficie. Hoy en día, cualquiera puede acceder a manuscritos antiguos, investigaciones arqueológicas y estudios interdisciplinarios que desafían los dogmas establecidos. Este es el verdadero despertar espiritual de nuestro tiempo. Un retorno a la fuente original de sabiduría que trasciende las fronteras religiosas y culturales, permitiendo una comprensión más profunda y auténtica de las verdades espirituales que siempre han estado presentes, pero que han sido suprimidas y censuradas durante siglos. Ahora es el momento de recuperar nuestra herencia espiritual completa, libre de las limitaciones del miedo y de la censura institucionalizada. Ahora es tu turno. Quiero saber qué piensas sobre esta sorprendente conexión entre Jesús y los sabios de Babilonia. ¿Cree usted que el Mesías pudo realmente haber recibido conocimiento espiritual de los antiguos caldeos? ¿O crees que todo esto es solo una teoría sin fundamento? Deja tu comentario a continuación. Tu voz es importante no solo para validar esta investigación, sino también para contribuir a la creación de un espacio abierto al diálogo espiritual, donde podamos cuestionar libremente y explorar juntos las verdades ocultas que han dado forma a nuestra historia. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. La historia que has aprendido hasta ahora sobre Jesús y sus orígenes espirituales no es la
Historia completa. Es hora de recuperar las verdades que han sido borradas y silenciadas intencionalmente. Así que te invito a unirte a esta creciente comunidad de buscadores de la verdad. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con aquellos que también están listos para ver más allá de los dogmas establecidos. Porque aquí revelamos lo que muchos tienen miedo de contar. Sé parte de este viaje hacia la verdad, porque el despertar espiritual ya ha comenzado y tú eres parte esencial de este movimiento.